Vamos a hablar ahora de la enfermedad de Wilson. Ya, la enfermedad de Wilson, como ustedes saben, es un acúmulo patológico de cobre, ¿correcto? Ya sea en el hígado, ya sea en los ganglios basales, sobre todo en el putamen, o en otros órganos como el riñón, los huesos o en la membrana de Descemet en el ojo, ¿correcto? Ahí en la córnea. Entonces, la enfermedad de Wilson es en verdad una enfermedad sistémica de depósito anormal de cobre. Entonces, ustedes van a experimentar o van a ver clínica relacionada al daño en cada órgano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que debemos saber de enfermedad de Wilson, primero es que es una enfermedad autosómica recesiva. Por lo tanto, es importante buscar antecedentes familiares, ya que tiene una alta penetrancia de hasta el 100%. Entonces, el gen comprometido está en el cromosoma 13. Y si tenemos historia familiar de Wilson y se tiene certeza de que la persona va a expresar esta patología, entonces se arranca tratamiento profiláctico prácticamente en todos los casos, ¿ya? Porque es de alta penetrancia. El siguiente dato, como les dije, tienen que saber que es un depósito anormal de cobre, ¿ya? Esa es la lógica. Entonces, al depositarse el cobre, lesiona ciertos tejidos y también altera patrones laboratoriales justamente nos sirve para hacer el diagnóstico, ¿ya? Entonces, arrancamos. El paciente, el daño más importante y el que determina gran parte del tratamiento es el daño hepático. Entonces recuerden, la característica de Wilson en cuanto al hígado es que hay una hepatitis crónica que puede ir con cirrosis y eventualmente puede hacer episodios agudos de falla hepática, ¿ya? Esa es la manifestación. Y eso se traduce clínicamente o laboratorialmente en un aumento sostenido de transaminasas. Entonces, un criterio laboratorial es un aumento sostenido de transaminasas, ¿correcto? Pero lo más importante en la enfermedad de Wilson es que el paciente tiene la ceruloplasmina baja. Entonces, un criterio diagnóstico es que por el daño hepático relacionado con el cobre, la ceruloplasmina es baja, ¿correcto? Entonces, ese es un componente, un criterio que deben manejar. No es que se consume por el cobre, no, es simplemente que por el daño hepático no se produce, ¿ya? El cobre, ojo, en la orina es alto, ¿ya? La cupriuria es alta, pero la cupremia es baja. ¿Por qué? Porque justamente no hay ceruloplasmina, ¿ya? Entonces tenemos ceruloplasmina baja, cobre en sangre bajo, cobre en orina alto, ¿ya? Esa es la lógica. Muy bien. Ahora, la lesión en el sistema nervioso va a dar clínica importante extrapiramidal. Va a haber disquinesias, va a haber parkinsonismos. Pero también va a haber clínica cerebelosa, incoordinación, ataxia, temblores, ¿correcto? O sea, clínica de los ganglios basales. Va a ser clínica de los ganglios basales. Y recuerden que los ganglios basales tienen mucho que ver con el sistema límbico. Por eso también va a haber clínica psiquiátrica, de alucinaciones, de trastornos de personalidad, de cambios de humor. Entonces, la manifestación neurológica de la enfermedad de Wilson es la que nos urge a dar un tratamiento agresivo. ¿Con qué? Con trientina, que es un quelante de cobre, o penicilamina, que es un quelante más tóxico. Entonces, la indicación de trientina es cuando el paciente está haciendo daño neurológico y se da el tratamiento hasta por 2 meses de repente, dependiendo lo que limpie, lo que termine de limpiar, ¿correcto? Se puede dar 1 semana, 2 semanas, eso ya es un manejo individualizado. El otro criterio para dar trientina es que el paciente esté haciendo falla hepática, pero aguda. Falla hepática aguda. También ahí se recomienda. ¿Listo? Bien. Finalmente, como dato curioso, tenemos que estos pacientes acumulan cobre en la membrana de Descemet ocular y se genera este anillo verdoso o dorado de Kaiser-Fletcher. Este anillo, ojo, no es patognomónico, ¿ah? No vayan a pensar que es patognomónico. También se ve en otras hepatopatías, ¿ya? Y se puede ver a simple vista o con lámpara de hendidura.
Usualmente no afecta la visión, pero los pacientes con Wilson también pueden tener cataratas en girasol, así se llaman, o en tornasol. Ya, eso sí afecta la visión, pero de inicio el anillo de Kaiser-Fletcher no altera la visión. ¿Listo? Les dije que puede haber acúmulo óseo, puede haber acúmulo renal de cobre, pero tienen clínica menos importante, así que no es criterio diagnóstico. Sin embargo, este anillo de Kaiser-Fletcher en el contexto de una ceruloplasmina baja sí hace diagnóstico. Entonces, si sumamos los anillos de Kaiser-Fletcher a una ceruloplasmina baja, tenemos los criterios diagnósticos establecidos para enfermedad de Wilson. Pero ojo, no todos los pacientes hacen el anillo de Kaiser-Fletcher, ¿correcto? Si hay clínica neurológica, sí hay anillo de Kaiser-Fletcher. O sea, estos dos van de la mano. La clínica neurológica con el anillo de Kaiser-Fletcher van de la mano. Pero si solo hay clínica hepática, entonces no vamos a poder hacer el diagnóstico porque no siempre va a haber anillo de Kaiser-Fletcher. Entonces, podemos juntar la ceruloplasmina con una biopsia de hígado. Y si encontramos más de 250 microgramos de cobre por gramo de tejido seco de hígado, hemos establecido el diagnóstico. Entonces, una biopsia de hígado con más de 250 microgramos de cobre en tejido seco, ¿correcto? Con ceruloplasmina baja, también has establecido el diagnóstico. ¿Bien? Entonces, una vez establecido el diagnóstico, hay que arrancar tratamiento inmediato. Así no haya síntomas evidentes, ¿ya? Y el tratamiento básicamente consiste en lo siguiente. Primero, dieta. Una dieta pobre en cobre. Pocos chocolates, pocas nueces, pocos alimentos marinos, una dieta pobre en cobre. Y luego le damos zinc, porque el zinc inhibe, el sulfato de zinc inhibe la absorción de cobre. Entonces, de esa forma, nos aseguramos que la persona no entre en un estado de clínica por acúmulo de cobre. Entonces, preventivo, dieta y su zinc. Y cuando está haciendo falla hepática o cuando está haciendo clínica neurológica, le metemos su quelante trientina que ayuda a la eliminación renal del cobre. ¿Correcto? Muy bien. Ya saben, si es que no tienen trientina, pueden usar penicilamina, pero eso es mucho más tóxico. Finalmente, cuando el paciente está haciendo ya cirrosis irreversible con falla hepática irreversible, la única opción es el trasplante de hígado. ¿Listo?